Bueno, buenos días, queridos compañeros. La presente es para hacer la exposición acerca de autoritarismo y totalitarismo como sistemas políticos. Bueno, antes de ello quería manifestarles que previa concertación con la doctora Maybeli me dio la oportunidad de exponer estos dos sistemas políticos, verbigracia de que ustedes se enteren acerca de todo lo que tiene que ver con el autoritarismo y el totalitarismo, y previo también a su evaluación y a su consideración acerca de este video que muy complacidamente estoy exponiéndole a todos ustedes. Cabe resaltar pues que el autoritarismo y el totalitarismo son dos sistemas políticos, pero no quiero avanzar sin antes explicar la diferenciación que existe entre sistema político y régimen político. Es menester hacer claridad que desde tiempo atrás, como se ilustra en la diapositiva, el hombre siempre ha buscado una forma de organizar sus interacciones para promover sus objetivos. Objetivos que para el caso en especial que estamos estudiando hacen alusión a objetivos políticos. Los objetivos que más se persiguen en los países de hoy son los conocidos como seguridad física, es decir, de las personas y el territorio, el bienestar material, que son las libertades, el bienestar social y el ambiente limpio, y entre otras, para hacer una diferenciación entre lo que es la política y el Estado. Tenemos que comenzar diciendo que el Estado es un elemento clave en la definición de la política, pues el Estado tiene una autoridad y mediante sus poderes realiza leyes, las aplica y controla su legalidad en la ejecución. Asimismo, la política implica un elemento clave del Estado. Más adelante le ilustraré lo que significa la política en dimensiones comparadas con otra área del conocimiento, relacionada también con las ciencias sociales. Las instituciones del Estado son las que adoptan las decisiones clave sobre todos los objetivos de la comunidad. A ellas acuden los ciudadanos a la hora de buscar decisiones vinculantes para tratar los conflictos. Les recuerdo que esto es un preámbulo antes de iniciar lo que tiene que ver con autoritarismo y totalitarismo. Es decir, esto es la ilustración para enfocarnos después en el tema central. La estructura de los estados, los regímenes, las organizaciones, la operación, las relaciones con la sociedad, su derrumbe son temas de máxima importancia en lo que tiene que ver con las ciencias políticas. Pero al hablar de política necesariamente tenemos que hablar de poder, y decimos que el poder es a la política lo que el dinero es a la economía. Entonces ya con esto ustedes pueden evidenciar el significado grande que tiene el poder dentro de la política, aunque ya es bien sabido para ustedes. Uno de los problemas conceptuales más básicos de las ciencias sociales, y es una de las cuestiones más controvertidas de la política, porque es el asunto central del ejercicio político, el poder. Sigamos. Pero para efectos de esta exposición vamos a hablar de lo que tiene que ver con el poder político. El poder político se dice, entre otras definiciones, que es la capacidad de producir resultados mediante el control del Estado o ejerciendo influencia sobre él y sus instituciones. Significa capacidad de condicionar o determinar decisiones, acciones, comportamientos de los gobiernos, que como ya lo vamos a ilustrar más adelante, está muy relacionado con el tema del autoritarismo y totalitarismo. La ciencia política estudia las diversas formas de usar el poder en el marco de un país o un Estado. Los estudiosos de la política internacional se centran en las formas en que se usa el poder en las relaciones entre países, y ahí ya vamos a empezar a contextualizar con lo que tiene que ver con el totalitarismo y el autoritarismo. Sí. El sistema político, tiene una diferenciación marcada con lo que tiene que ver con el régimen político. En instancia que determinan la forma y los canales de acceso al ciudadano a los cargos públicos, y establece una característica de los ciudadanos que pueden tener ese acceso y los que no pueden tener ese acceso. Define también los recursos y estrategias que pueden utilizarse para ganar tal acceso, que son los mecanismos que ya ustedes conocen, que en países democráticos pues se ilustra a través del sufragio popular, y establecen lo que asegura un mecanismo adecuado del control. El sistema político está conformado por sus sistemas a través de los cuales se establecen y desarrollan mecanismos e instrumentos de acceso y control al poder estatal. En uno es el sistema de partidos y en el otro es el sistema electoral. Sigamos. Por su parte, el régimen político es un conjunto de las instituciones, normas estables y permanentes que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, los valores que animan la vida de tales instituciones. Las instituciones a su vez constituyen la estructura organizativa del poder político
que selecciona a la clase dirigente y asigna su rol a actores y comprometidos en la lucha política. Establece también a su vez normas y procedimientos que garantizan la repetición de determinados comportamientos, como es el caso de las elecciones que se presentan en un sistema democrático como les ilustré anteriormente. También permite revelar la tipología de las formas a través de las cuales se organiza y se ejerce el poder político, y hay que hacer un especial hincapié en este ítem que está señalado acá, porque de allí comenzamos a definir la tipología de si un gobierno es democrático, si es autoritario, si es totalitario y demás. Además, es un fenómeno que en diversas formas afecta a todos los sistemas políticos. Sigamos. Un sistema político. En toda sociedad hay, además de un sistema de dominación político, un poder instituido para que algunos manden y otros obedezcan. Esa es la relación o el aspecto general en la que se vienen manejando todos los estados a nivel internacional. Existen a su vez unos conectores particulares de acceso y permanencia a ese poder político. Hay unas organizaciones específicas y unas sanciones legítimas que se pueden aplicar. Toda sociedad instituye un determinado régimen político. Acá traigo una ilustración de qué es lo que puede pasar en una sociedad. Cuando todos nos unimos, pues podemos surtir algunos efectos, pero también pasa que muchas veces el poder es mucho más grande que los conciudadanos o los integrantes del contrato social que hablábamos. Y esto es una ilustración para no aburrirlos tanto, una ilustración que trae un mensaje que todos ya pueden ver. Aquí retomamos nuevamente la idea y se hace una ilustración, una tipología clásica acerca del poder. Según quien ejerce el poder cuando es uno, pues obviamente si lo hace bien se denomina monarquía, pero si lo hace mal ya recibe el nombre de tiranía. Cuando el poder está concentrado en pocos llamamos aristocracia, pero cuando es mal la forma de gobernar decimos que hay una oligarquía. Cuando el poder político está concentrado en muchas personas decimos que si está bien es un modelo democrático, pero de lo contrario entraríamos en lo que se conoce como la oclocracia. Sigamos. Ahora sí entramos por definir qué es el totalitarismo. Luego de todo el preámbulo que les he dado acerca de lo que son los sistemas y los regímenes políticos, tenemos que el totalitarismo es un régimen político donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones y sin restricciones. Sigue la siguiente cosa. Una característica de este régimen es, el primero, que hay una ausencia de pluralismo al ser destruida la esfera pública. Otra característica es que hay una ausencia de la sociedad civil. Es decir, no existe ese cúmulo de personas que puedan expresarse sin tener ningún apego a ninguno de las entidades gubernamentales o que no estén vinculadas a algún partido político. Se da la existencia de un partido único que dirige el Estado. Y ese partido único, a su vez, señala una ideología que determina el curso de la historia y de la sociedad de esa organización estatal. Existe una burocracia organizada que funciona como un aparato subordinado al partido, es decir, que el partido ejerce el papel más importante dentro del Estado. Existe una ideología que se elige como una verdad. La ideología es un proyecto que internamente guarda una coherencia y una explicación del todo, es decir, que todo se fundamenta en la explicación de su estructura ideológica. La economía, por su parte, que es otro aspecto que tiene que ver con el Estado, es controlada totalmente por el Estado y se convierte en parte del Estado mismo. Es decir, que no es raro encontrar que en los estados que tienen este régimen como un régimen político, la economía en su totalidad es regulada por el Estado, partiendo de precios, oferta, demanda y demás. Seguimos. Unos ejemplos claros de este tipo de Estado, de este tipo de régimen en el mundo, se destacan los siguientes: el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Recordemos que aquí en los tres se está vinculando a un agente o a una personalidad y el Estado se convierte en un seguimiento subjetivo a un solo líder. En el caso del fascismo, pues todos conocemos la influencia de Mussolini, y en el caso del nazismo, pues la presencia de Hitler, al igual que en el estalinismo, la presencia de Stalin. Ellos se convirtieron en los líderes de cada una de sus naciones
y de ese régimen totalitario ellos eran la parte más representativa. Sigamos. Por su parte, el autoritarismo guarda algunas diferencias profundas con lo que es el totalitarismo, aunque parecieren ser iguales. También es un régimen político que aboga por un gobierno absoluto, pero tiene unas diferencias puntuales que vamos a saber. En el pasado dijimos que no había pluralismo. Aquí sí hay un pluralismo, pero muy limitado. Es decir, que existe una oposición muy debilitada, demasiado debilitada, que pues para el conocimiento y contextualizándolo la situación actual, diríamos que era la situación que estaba sucediendo en el país vecino de Venezuela y que parece ser, después de las elecciones, está sufriendo una transformación de un autoritarismo a una democracia más reconocida. Otra de las características del autoritarismo es que el Estado restringe las libertades, pero no las elimina en su totalidad. Ya dijimos que en el totalitarismo existía no se señaló puntualmente en uno de los ítems, pero sí es de entender que ahí las libertades sí están restringidas en su totalidad y llevan un fundamento ideológico, es decir, que las personas que estén en contra del gobierno o en contra de las posiciones ideológicas del Estado que ejerce ese totalitarismo, pues sencillamente tendrán que ser eliminadas. Acá no se eliminan en su totalidad, sino que simplemente se les restringen algunas libertades y algunos tratadistas reconocen esto como si fuera una democracia disfrazada. Es decir, se permite la instancia de la oposición, pero no se le da el valor, ni la fortaleza, ni el investimiento que debe tener para poder ejercer un verdadero control político. Existe una sociedad civil y los partidos no necesariamente desaparecen, sino que simplemente se marginan. Lo podemos ver en el caso puntual de Venezuela, en donde unos partidos, acordémonos en el pasado más reciente, algunos partidos que eran de oposición estaban convertidos en una minoría que no representaban absolutamente nada ni podrían ejercer el control político porque no contaban con las herramientas para ello. Es decir, que podíamos decir que había una democracia más o menos disfrazada. El autoritarismo también representa algunas clases en particular. Según el tipo de autoritarismo que sea, puede existir una burocracia organizada o simplemente un caudillo. Acá le traigo dos ejemplos muy puntuales, que son el ejemplo de Pinochet en Chile. Acuérdense que con el derrocamiento de Salvador Allende, pues se dio un autoritarismo muy puntual en Chile, con Augusto Pinochet a la cabeza. Y acá existía un caudillo como tal, era la figura de Pinochet. Mientras que en el caso puntual de Argentina, con Videla, digamos que no sencillamente Videla era el más representativo de ese momento histórico de Argentina, sino que él hacía parte de un movimiento que se irrigaba o se hacía ver como un movimiento como tal, no solo era la figura emblemática de Videla. Bajo el grado de elaboración de una justificación ideológica, se fundamenta en valores como el nacionalismo, la religión, etc. No existe un discurso lógico, sino que se apela a emociones y sentimientos. Pues esto también lo notamos cuando el presidente Chávez ejercía como presidente de la República de Venezuela, en donde su discurso estaba fundamentado muchas veces en el nacionalismo y en una defensa a ultranza, si se podría decir, de una plataforma ideológica que él vino creando, que es lo que se conoció como la Revolución Venezolana. No busca movilizar, sino callar. Mientras más dormidas estén las masas, mejor. Las masas se despertarán siempre en pro de ese sentir que ejerce el caudillo que esté de turno. Sigamos. Los ejemplos de este tipo de régimen en el mundo está el caso de Omar Torrijos en Panamá, el autoritarismo populista clásico de Perón en Argentina, el de Alberto Fujimori en el Perú, el reciente que les he señalado ya en distintas ocasiones de Chávez en Venezuela, y el de Putin, que a veces suele confundirse entre un autoritarismo y un totalitarismo por el tipo de decisiones y por la forma en cómo se presenta tal gobierno, tal Estado. Para traerle a colación algunos señalamientos bibliográficos, pero más que ello unos autores que han tocado a profundidad los temas de autoritarismo y totalitarismo. Hay unos autores contemporáneos que los hemos señalado así por países para que ustedes puedan consultarlo cuando bien lo consideren. En italiano tenemos a Sartori, a Bobbio,
y a Gramsci. Alemanes, pues obviamente saben de la influencia de Weber en el pensamiento alemán frente al tema político, Arendt y Habermas. Anglosajones está Easton, Resnick, Fukuyama. Franceses está Pierre Clastres, Duverger y Turain. Y latinoamericanos sí tenemos varios que han abordado el tema del totalitarismo y el autoritarismo, que pueden ser consultados por todos ustedes, como Pedro Bracho, Reinaldo Chalbut, Enrique Neira, Francisco Leal, Fernando Mírez, Miguel Antonio Garretón, Mario Grondona, Natalio Botana, Dante Caputo, que es muy consultado en nuestro doctorado de Ciencias Políticas, Luis Carlos Bresser, Helio Jaguaribe, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés. Con esto pues concluyo mi exposición en lo que tiene que ver con autoritarismo y totalitarismo. Espero haya sido de su total complacencia y agrado, y ojalá pues sea de mucho enriquecer en su conocimiento frente a estos temas que son de obligatorio estudiar en nuestro proyecto de doctorado. Muchas gracias.